Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Después de todo lo que ha pasado y lo que pasó el domingo, esos resultados, ¿cuál es tu sensación? El 16 punto algo por ciento de votación, ganar en algunas provincias, llegar tercero, además, sin imaginártelo una semana atrás. No, ni en las peores pesadillas y en las peores circunstancias hubiese pensado que tendría que asumir perdón la expresión, irreemplazables reemplazos y pues iniciar un camino que jamás en mi vida pues efectivamente pensé. Bueno, luego de los resultados me quedé me quedé muy tranquilo. Creo que lo importante es sobre todos los hechos, independientemente de lo que significa la enorme responsabilidad de cruzar por y pelear por la presidencia de la República, que debe ser uno de los eventos políticos más dignos que puede tener una persona desde su fuero interno. Yo pues asumí todo este proceso básicamente por un objetivo, y es que no se silencie la muerte de Fernando. Y ese fue el único objetivo, porque nosotros hemos visto cómo pues existe una condición de silenciamiento, de dolor, que poco a poco se apaga, ¿sí? Y pues todo lo que había trabajado, todo lo que había pensado, todo el esfuerzo por levantar un andamiaje no se podía desbaratar en tan poco tiempo. Y quedó en evidencia pues en el debate, ¿no? En el debate básicamente un minuto de silencio, gracias, continuemos, y se perdió. Y nadie más se acordó, hizo un par de referencias y continuemos con la vida. Ese no es nuestro objetivo. El objetivo era justamente dejar en evidencia que hubo una luz, un hombre por demás disruptivo, en todo sentido, disruptivo primero en el sindicalismo, disruptivo en la actividad social pública, disruptivo luego en el periodismo y disruptivo en lo político. Y deja un legado gigante, enorme, de lo que significa la transparencia sobre todo. Su lucha por la transparencia, su lucha por dejar en evidencia todo aquello que es opaco en el sector público y sobre todo en los sectores estratégicos es inmenso. Su voz apagada es inmediata y sobre todo se va a sentir con mucho más fuerza en la medida que conozcamos o tengamos menos acceso a la privilegiada información que él tenía y su capacidad de hacerla pública, que la democracia pierde con un brutal asesinato como este totalmente, que la opinión pública pierde por el silenciamiento de una voz muy poderosa, muy fuerte, muy radical también. Creo que perdemos absolutamente todos. Ahora, el reto en este momento es que eso se mantenga, que el bloque político que llega de la mano de Construye, evidentemente de la mano de Fernando y tuya, tienen una mochila pesadísima en la Asamblea Nacional. Son muchos, son importantes, son la segunda fuerza. ¿Cómo hacer para que ese camino siga así, incólume? Bueno, primero que todo hay que pensar que tiene que trabajar como un bloque real. Es decir, tiene que haber una serie de vasos comunicantes entre quienes trabajan los temas técnicos, que son los asesores, que tienen que constituirse y contratarse bajo líneas muy técnicas que puedan trabajar a profundidad en los temas, y exista una capacidad real de compartimentación de la información para que todos, pues efectivamente, puedan solicitar información a través de un espacio centralizado de, de, de asesores, ¿no es cierto? Y que pues buena parte de esta información también se procese en la medida de los intereses y deseos, opiniones personales de cada uno de los asambleístas, sin olvidar que existen 3 o 4 ejes fundamentales en los cuales todo el bloque tiene que trabajar. Lo que tiene que haber es versatilidad y apertura de apoyo técnico
a las iniciativas propias de cada uno de ellos y pues una línea clara y objetiva en los 4 puntos fundamentales que tienen que trabajar como bloque en el año y medio que les corresponde. Pero tienen que tener un líder. Ese líder va a ser tú. Tú definitivamente te quedas. Tengo que estar allí, efectivamente, tengo que estar allí presente, porque las circunstancias así me obligan. ¿Ya? Porque el tomar decisiones como la que tomé tiene consecuencias, ¿sí? Y estas consecuencias es asumir, ¿sí? Un patrimonio político que a mí no me pertenecía, pero me terminan endosando, ¿sí? Y ese endoso yo no puedo encargar a nadie más. Ese endoso me corresponde asumirlo a mí y es un peso, ¿sí? Es un peso que viene anclado al asesinato de Fernando Villavicencio. Termino anclado en este proceso básicamente por esas condiciones. Y pues si decidí hacerlo, pues no tengo otra alternativa que asumirlo. Cris, buenos días. Primero, saludos a Valentía por asumir este reto en momentos tan delicados, tan complejos. Y lo segundo es, ¿qué va a pasar con Cristian Zurita, periodista? ¿Qué va a pasar con todas esas denuncias de corrupción que se mantenían realizando en el portal de investigación y también, bueno, como ahora en esta faceta de político? El periodista de investigación Cristian Zurita ya no existe más. Se acabó. Porque no puedo compadecer las dos líneas, sí. No puede existir periodismo de investigación con un nombre ligado a la política. Eso es totalmente cierto. El periodismo de investigación necesita totalmente independencia y necesita estar totalmente alejado de la política. Así que ese mundo ya se acabó para mí. No existe más. No habrá más investigaciones de Cristian Zurita. Tendré que buscar otros espacios directamente ligados a la comunicación, al periodismo incluso, partiendo desde otro tipo de líneas, qué sé yo. Estuve al frente de un portal, pero básicamente era yo quien hacía una parte de los trabajos. Si ya no podré hacerlo, tendrá que ser otras personas. Tal vez puede estar ligado a la dirección porque tengo un portal poderoso, importante, que ha hecho cosas. La fundamos Fernando y yo. Eso debe continuar, pero ya directamente no, yo no puedo hacer eso como un periodista que trabajaba los temas. Si no no puedo ser juez y parte. Esa era parte del riesgo, ¿no? Porque el domingo o eras elegido presidente o pasabas a una segunda vuelta, pero si no lo hacías el día después del domingo, no podías dar marcha atrás. Son las consecuencias de haber tomado justamente esa decisión. Y pues hay que asumirlas. Sí, son partes de la nueva vida y de las nuevas circunstancias que efectivamente corresponde aceptar. Sí, no es fácil, efectivamente no es fácil, pero hay caminos. Y a pesar de las circunstancias, el dolor, sobre todo el dolor, hay que continuar y hay que tener esperanza y hay que luchar por este país. Sí, por eso es que ha pasado todo esto, por luchar por este país. Ahora, ese tema es bien importante. El bloque de Construye llega con una primera misión, que es lograr conformar una comisión interpartidista para que se investigue el crimen de Fernando Villavicencio en la parte política, porque en la parte de justicia está caminando. Yo creo personalmente que a un paso lento, y yo quisiera saber más de lo que pasó, pero no sé si tú coincides, pero ahí están los caminos que se presentan de aquí en adelante. La investigación fiscal, lo importante es que tenga un ritmo, ¿sí? Eso es lo importante, que se sostenga un ritmo, no ¿Tiene importa. ritmo? ¿Estás viendo un ritmo tú? Tú has trabajado mucho tiempo, digamos, cercano a ver cómo se mueve la justicia, cómo se está moviendo en este tema. Bueno, siempre ha tenido demoras, ¿sí? Y lo importante es que puede llevar el tiempo que sea el proceso de investigación. Es más, yo creo que puede durar 2 años, ¿ya? La meta sería que no dure más allá de 2 años, ¿sí? Pero, y para que eso suceda, pues hay que poner una serie eh, de dispositivos que empujen desde la política y que apalanquen desde la política el trabajo que está realizando la Fiscalía para que se sienta en realidad cómoda
y que pueda continuar procesos de investigación con toda la seguridad. Es un tema por demás delicado y grave. Todos estamos amenazados. Mi vida ha cambiado terriblemente. Vivo fuera de casa con un chaleco antibalas. Si es que voy en un tema público, tengo que ponerme un casco, ¿sí? Que yo no sé al final si es que termina funcionando o no funcionando. Imagínense lo que significa un fiscal. ¿Sí? Y en la medida que avancen las investigaciones, yo creo que públicamente también tiene que irse delineando tesis o hipótesis con respecto a lo que significó la acción de los gatilleros y pues la planificación que se construyó para que Fernando sea asesinado y pues todo lo que viene detrás. Tienes un 97% de riesgo, según la CIDH, según el análisis que se hizo, por eso las medidas cautelares, el mismo nivel de riesgo que Fernando Villavicencio. Se nota la seguridad. Claro, uno se pregunta qué pasó con la seguridad de Fernando Villavicencio ese día. Nosotros que te decía en el canal hace un momento, cómo llegaba Fernando Villavicencio con su seguridad, hombres con fusiles, llegaban antes a ver el espacio. Lo mismo pasaba acá, Claro. cuando Fernando Villavicencio venía en la entrevista. De hecho, estuvo 2 semanas antes, la última Así vez es. que conversamos con él, y veíamos los ratings de los programas en los que él había participado en el canal, recuerdo. ¿Qué pasó ese día? Es una de las preguntas que nos hacemos todos. ¿Qué pasó si el vehículo blindado, el conductor dijo que estaba a 2 minutos, que se demoró porque la calle estaba rehabilitándose y tuvo que darse una vuelta más? ¿Por qué no esperaron? Hay 1000 preguntas que nos hacemos. Sí, buena parte pasa por esta cápsula de seguridad a la cual el Fernando le tenía afecto y pues más que afecto tenía confianza en ellos, ¿sí? A pesar de que quien la dirigía no era la persona más idónea porque no era una persona capacitada en seguridad. De hecho, todas las imágenes han visto que su jefe de seguridad, cuando se empiezan los disparos, lo primero que hacen es empujarle dentro de la Y camioneta, cierra la puerta. cierran la puerta y los Una- otros y se agachan. Es decir, y se agachan. La única persona que tenía real capacidad de acción y de reacción era quien estaba al frente al volante, que es un oficial comando ligado al grupo de intervención y rescate. Él es el único que reaccionó y él es pues, el responsable de atrapar a uno de los gatilleros que luego murió horas después en la fiscalía, no por la bala que recibió, sino por los por golpes. los golpes Pero que el comandante de recibió. policía dijo que recibió 9 impactos de bala. Eh, Yo no sé en qué momento. yo no sé en qué país vive el comandante general de policía. Sí, tal vez en un mundo paralelo. Porque el comandante también dijo que tenía 3 anillos de seguridad, perdón, Tal vez en otro universo, ¿sí? En otro universo. Pero son las mentiras del comandante general de policía, ¿no? Yo le he emplazado con claridad al comandante general de policía y no ha sido capaz de sacar ni un solo comunicado tratando de explicar todas las cosas que efectivamente ha mentido. No tiene por qué mentir, no le hemos pedido que defienda o deje de defender, simplemente que diga la verdad, que es un error aquí que se ha cometido por parte de todos, ¿sí? Porque se relajaron las condiciones de seguridad del equipo de seguridad del propio Fernando, que el propio Fernando se sentía más cómodo en Quito y pensaba que efectivamente se encontraba pues más seguro porque tiene un círculo de seguridad propia de la campaña que no estuvo activo ni entendió qué sucedía ese momento porque no escuchó que debía salir por una puerta por una puerta lateral que tampoco hubiese hecho en las condiciones en que estaba armado el plan hubiese funcionado porque era una calle que simplemente lo podían interceptar, parar y ya. O sea, no había en realidad una real salida frente a la cantidad de gatilleros que efectivamente existían. Ellos deben haber tenido dos planes. Sale por la puerta principal, atacamos por allí. Sale por la alterna, atacamos por el otro lado. y lo otro eran las granadas, teníamos explosivos. O sea, ese día el objetivo era terminar con su vida, como sea. Así es. Así es. Y si no lo hacían ese día, pues hubiese sido mucho más difícil
pero pues seguramente tenían pensado que era posible. Fernando ese día había pasado muy cerca de ese evento porque como entendía que empezaba aproximadamente, aproximadamente a las 3:30, almorzó cerca de ese lugar y su cápsula y su dispositivo en ese momento fue así como muy reservada, no se notaba su presencia que estaba en un restaurante muy cerca de esa zona, ¿sí? Y pues estuvo en un lugar con su policía totalmente relajada en un espacio que estuvo almorzando totalmente relajado en el cual efectivamente no pasó nada, es decir, no lo estaban siguiendo, lo estaban esperando justamente en la esquina de las calles Amazona y Gaspar de Villarroel, donde ya se habían dispuesto ampliamente para el ataque, ¿no? Y pues en una zona tan difícil, tan llena de tráfico, Hora pico, a esa además, hora, claro. una hora pico, pues tienen que haber establecido unas condiciones claras para escapar y para hacer lo que lograron, ¿no? Son las 8:38, estamos conversando con Cristian Zurita, ex candidato a la presidencia de la República. Pero vamos a una pausa, ¿no? Así es, tenemos que hacer un corte y volvemos enseguida para seguir conversando con Cristian Zurita. Bien, seguimos conversando con Cristian Zurita, son las 8:45. Cristian, en lo político, se viene la segunda vuelta. Ayer hubo un pronunciamiento que pareció importante en los términos que tú habías planteado justamente ayer también, la posición del candidato Daniel Noboa. Lo valoramos tremendamente. Habíamos hecho justamente un pronunciamiento público de que pues se considere la propuesta de los 4 puntos que el bloque legislativo de Construye piensa implementar para el periodo de año y medio que corresponde. Y inmediatamente pues existió un comunicado desde la campaña del candidato Noboa, eh, considerando todos los puntos, ¿sí? Condenando el asesinato y señalando que efectivamente tiene que abrirse una investigación, que hay que caminar hacia la constitución de una ley de inteligencia y fortalecimiento de las instituciones, que hay que perseguir a la corrupción y la impunidad. Entonces entendemos que existe pues una apertura y sobre todo acoge los términos y las propuestas legislativas que se ha propuesto, y eso me parece por demás importante. Me parece empático en primera instancia porque reaccionan con inmediata rapidez y pues están abiertos a un proceso a un camino que efectivamente puede unirnos en lo que significa eh, acuerdos netamente parlamentarios, y pues lo vemos con muy buenos ojos, sí, y pues efectivamente ¿Eso te anima a decir que apoyas la elección de Noboa como presidente de la República? eso me anima a decir que efectivamente no podemos votar por la mafia política, que es la revolución ciudadana. Ni tampoco nulo, ni tampoco blanco. Ni tampoco nulo, ni tampoco blanco. Yo creo que hay un camino que el país debe entender, que es el que efectivamente nos abre, ¿sí? Independientemente de quién sea, es una persona que está ubicada en el centro, ha tenido una propuesta básica que pasa por propuestas netamente económicas, y pues desde el punto de vista parlamentario hay un camino de posibles acuerdos y beneficios mutuos para el país. Así que bienvenida esa respuesta. Por supuesto que la valoramos totalmente, y entendiendo que en las condiciones del país no se puede votar por aquellos que han sido los que han provocado eh, todo el desastre de país que tenemos desde 2011. Y eso hay que decirlo claro, porque son ellos los que pactaron con los grupos delincuenciales, que apenas eran pequeñas bandas, sí, básicamente para supuestamente mantener eh, una falsa paz en el país, que luego de la pandemia estalló en condiciones que hasta ahora no terminamos de entender sus alcances, donde existe una gran cantidad de la población ecuatoriana, sí, que vive de la economía criminal, ¿sí? Y se abastece. Y son un número
un número por demás importante. Si estamos hablando de bandas que entre todas pueden sumar 35.000 personas, detrás de ellos hay toda una familia que defiende sus posiciones. Es decir, existe la constitución, la identidad, la construcción de una identidad criminal, ¿sí? A su favor, que también creen ellos que deben legitimar. Es decir, estamos enfrentando condiciones por demás graves en el país que solo se puede combatir con mucha tecnología, con mucha capacidad de decisión en base a información generada por inteligencia y contrainteligencia, ¿ya? Y eso es que efectivamente lo que hay que desarrollar. Y si abren justamente las puertas para que estos proyectos puedan aprobarse eh, de forma expedita, qué mejor que puede existir, desde Construye un apoyo importante para la generación Cristian, en esa de línea esta se podría institucionalidad. hablar de una alianza futuro con Construye y ADN. No hay alianzas, no, bajo ninguna circunstancia, solo acuerdos parlamentarios. No puede haber ninguna alianza, no puede haber ningún tipo de participación de absolutamente nadie dentro de lo que significa el desempeño del Ejecutivo. No se pide absolutamente nada, nada, nada. Ellos tienen una propuesta, ellos deben asumir, ellos encontrarán la forma quienes quieran colaborar dentro Ujú. de su gobierno, pueden hacerlo abiertamente. O sea, ahí eh, eh, no hay ningún tipo de crítica, ¿sí? Que lo hagan, está bien. Y si es que encontramos estas condiciones de acuerdos legislativos, correcto, adelante, ¿sí? Pero son ellos los que efectivamente deberán encargarse de llevar adelante sus propuestas y pues concretarlas a través de las decisiones del Ejecutivo. ¿Cómo hacer para que no se repita la asamblea que acaba de terminar, la que fue disuelta, la que operó en base a unas coincidencias, como decían ellos, entre el Partido Social Cristiano y el correísmo que le dieron mayoría para hacer ciertas cosas? Eh, Queda la Revolución Ciudadana con aproximadamente 50 asambleístas, más o menos, viene Construye y vienen las otras fuerzas políticas. Van a tener que de alguna manera unirse para sacar adelante las cosas que el país necesita en tan corto plazo, además, y para darle gobernabilidad al presidente que venga. Es necesario, sí, es necesario encontrar esos acuerdos. Depende de todos aquellos que efectivamente no quieran cometer el error de caminar con la Revolución Ciudadana. El Partido Social Cristiano, pues, cometió este error y le ha costado enormemente, enormemente. El costo político del Partido Social Cristiano es enorme y creo que ya lo han entendido. Sí, su candidato, incluso que tiene unos vasos comunicantes extremos con el correísmo, se declaró y habló con claridad que por quién optaría, y pues ahora al partido y al bloque legislativo, que directamente no está ligado con su candidato, sino con el manejo político del propio Jaime Nebot, creo que habrán entendido con quién tienen que caminar, ¿sí? Entonces ellos tendrán que sumarse a una propuesta legislativa para aprobar todos los intereses específicos que tenga el candidato, ¿no es cierto? O el presidente, y todos aquellas necesidades de investigación que se requieren. Tiene que venir también con acuerdos con el Partido Social Cristiano y el resto de minorías que también participan. Hay unos pequeños votos de Pachacutic por allí, me parece que son 5, hay otros que le 4, 5. corresponden a, al movimiento que apalancó la candidatura de Otto Sonnenholzner, ¿sí? Y pues en cuanto al partido de Jimmy Jairala, ya sabemos por quién van a optar y con quién van a jugar. Entonces, veremos cómo se conforman y cómo se logran constituir posibles salidas para sacar adelante los Hay, proyectos. hay tres curules que más o menos estarían en disputa o que el correísmo quiere de alguna manera quitarle a Construye, que son los asambleístas en el exterior. Son 6 y se han repartido 3-3. 3 Construye, 3 la Revolución Ciudadana. Pero la Revolución Ciudadana está reclamando este problema que hubo por el voto telemático y cree que se deben repetir elecciones. En definitiva, quieren llevarse los 6. Pero de alguna manera las cosas están dadas y yo creo que el CNE difícilmente va a dar paso a que
que se repitan las elecciones, y de ser así, pues lo que está apalancando es un voto a favor de Construye, porque la mayoría de la votación, o sea, por primera vez logra cambiarse en los Estados Unidos y pues marcar una diferencia. O sea, siempre habían ganado, siempre ganaron en el exterior y es la primera vez que se les vuelque este tema. Conociendo eso, no creo que tengan la facilidad de obtener, en el supuesto caso de que se repitan elecciones, difícilmente creo que ellos podrían obtener dos o un candidato a su favor. Quiero hablar un poco en estos últimos minutos finales sobre estas medidas otorgadas por la CIDH. ¿Qué significan aparte de los dispositivos de protección? Este es un tema que nos ayudó sobre todo César Ricaurte y Fundamedios, ¿sí? Para tratar de proteger al equipo inmediato que colaboraba con Fernando Villavicencio. Antes de su asesinato, recordarán que se habían recibido dos amenazas. La una nos llegó o llegó a la campaña por vía de personas conocidas en la provincia de Manabí, en la cual le dijeron, mira, si es que sigue hablando de Fito, lo vamos a mandar a callar a él y a todo su equipo que conocemos. Fue la primera amenaza. Y luego la segunda fue en la provincia del Oro, en un amplio recorrido que hizo por Machala, y fue directamente enviada al jefe de la seguridad de la campaña, el coronel Wellington García, quien recibió y le dijo, y efectivamente le hizo una amenaza directa a él y nuevamente directa al candidato y su equipo cercano. Pues luego ya conocemos todos los hechos, cómo se han dado, ¿no es cierto? Y pues bajo esas condiciones, lo que buscan eh, la, esta acción internacional es que pues se mantenga por parte del Estado todas las condiciones de seguridad en torno a su equipo inmediato, en el cual está incluido quien fue gerente de campaña, Antonio López, el abogado Antonio López, y el doctor Carlos Figueroa. Sí. Y pues lo que se ha hecho en este momento es solicitar una mesa que permita identificar cómo es que se van a seguir concretando las acciones solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la medida que es el Estado quien tiene que garantizar la seguridad de las personas que están directamente relacionadas a él y que corren la misma amenaza que Fernando Villavicencio. Hay otras personas que también son parte del equipo y estamos evaluando la necesidad de ampliar, sí, esas medidas porque obviamente contenían o sabían información por demás estratégica y reservada que en su momento pues manejó Fernando. La idea es que de esta mesa es que el Estado mantenga un constante monitoreo de lo que sucede con cada uno de nosotros, la seguridad personal y las condiciones de vida con las que en el futuro debemos enfrentar este tema. Ahora, en la medida que existan más investigaciones, en la medida en que se soliciten pues, y se identifiquen líneas en donde deben profundizarse, seguramente las amenazas serán mayores. O sea, esto no se ha acabado, ¿sí? Esto no se ha acabado, porque en la medida, ¿sí?, que nosotros vayamos identificando, ¿sí?, a los responsables, pues en mayor gravedad de amenaza nos encontramos, ¿sí? Porque obviamente saben que si fueron por Fernando, nosotros vamos a ir detrás de ellos y ellos viceversa, ¿sí? Esto es un tema que tendremos que afrontarlo. No nos queda otra alternativa. ¿Cómo se siente Cristian Zurita tras esta decisión, pasar con toda la seguridad? Es decir, su vida cambió drásticamente con todo esto. ¿Cómo se siente? ¿Tiene miedo? No, Fernando y yo nunca tuvimos miedo, si no, no estaría haciendo esto. ¿Tú crees que él se descuidó por Sí, esa misma valentía, las palabras que decía, ustedes son mi chaleco antibalas? No quería ponerse el chaleco antibalas, sentía confianza, se descuidó. Fernando era temerario. Fernando era un temerario, ¿sí?
Y yo le decía, oye, por favor, o sea, no exageres, no exageres, pero no escuchaba, sí, no escuchaba. Y yo creo que sí existió un descuido con respecto a su condición. Eh, Igual no lo hubiese hecho. Igual si es que el dispositivo policial le hubiese dicho, mire, no salgamos por esta puerta, salgamos por la otra, le hubiese dicho, no, yo salgo por la principal. Y es porque era su temple, era su forma de ser, era su condición de expresarse. ¿Se descuidó? Por supuesto que sí, se descuidó. Y siempre cometía ese tipo de, llamémoslo debilidades, porque podía ser interceptado en cualquier momento con unos espacios de seguridad muy bajos, ¿no? Entonces, como era un tipo por demás humilde, cuando alguien acudía a su casa, había que recorrer un largo trecho desde el ingreso hasta, hasta, hasta la puerta de su casa. Él mismo caminaba solo, abría las puertas, abría a sus amigos y ahí no había ningún oficial ni nadie cercano a él. Él mismo se encargaba de hacer las cosas. Entonces, mira, tal vez está ligada a su propia condición y su forma de ser. Temerario como tú. O sea, yo lo digo porque te conozco años y haciendo las peores denuncias, las más graves, igual salías de caminar ahí por el canal, por la calle, a tu casa, como nosotros. Es decir, como un ser humano normal que debería tener esa libertad para caminar en un país decente. Creo que ahora las medidas de seguridad se están imponiendo casi a la fuerza, ¿no? Sí, me han impuesto a la fuerza todas las medidas de seguridad, así es. Cuídate, Cristian, y gracias por darnos esta entrevista tan larga, contarnos cosas íntimas. No sé si algo más para terminar. Quisiera que Cristian se despida con un mensaje a los ecuatorianos. Bueno, a pesar de las circunstancias difíciles, hay que tener esperanza y hay que pelear por este país. Es nuestro, nos pertenece. Somos nosotros quienes efectivamente tenemos que luchar por él, porque aquí viven nuestros hijos y también serán los hijos de nuestros hijos. Así es. Gracias, Cristian. Y me hago eco de las palabras de Verónica hace un momento, reconocer esa valentía de siempre, además que la conozco, esa sencillez eh, y esa lealtad con el amigo, con las circunstancias y ahora finalmente con tu país. Gracias por venir, gracias por darnos este espacio y cuídate mucho. Eso es lo que me resta por decir. Gracias. Gracias a ustedes, amigos.